Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Me presento, mi nombre es José Ruiz. Eh, en esta sesión hablaremos de la actividad uno de la materia de profiláctica y atención a lesiones deportivas, llamándose esta actividad Introducción a la profilaxis deportiva, eh, eh, materia que se imparte por el profesor Javier Rodríguez Mendoza del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa del sexto cuatrimestre de la licenciatura en acondicionamiento físico. Y pues bueno, voy a iniciar compartiendo pantalla. Y pues bueno, vamos a empezar hablando sobre la introducción a la profilaxis deportiva, eh, tocando los temas sobre la definición de la profiláctica y la rehabilitación deportiva, el desarrollo histórico, el rol profiláctico de las actividades físicas deportivas de carácter aeróbico, los medios profilácticos en el deporte y algunos de los agentes de la medicina deportiva como son la termoterapia, la hidroterapia, la crioterapia, la electroterapia y la kinesioterapia. Y bueno, hablando de la definición de la profiláctica y la rehabilitación físico-deportiva, que en conjunto son la medicina deportiva y son el estudio de deficiencias y la solución de las mismas. Y pues bueno, estas están directamente relacionadas con la naturaleza psicológica, fisiológica y patológica del atleta. La medicina del deporte es la encargada de corregir y o prevenir los problemas relacionados con la actividad física, el ejercicio y el deporte. Y por lo tanto, pues esta abarca el tratamiento desde un neófito, que es un atleta recreativo que no requiere de una supervisión especial para realizar su práctica deportiva o su actividad física, hasta los atletas de alto rendimiento que pues ya se conforman de un equipo multidisciplinario que pues bueno necesitan de una supervisión especializada dentro de la ejecución de las técnicas tanto deportivas como físicas y de tratamientos a lesiones. Y pues bueno, la medicina deportiva pues permite analizar situaciones internas o externas que pueden representar un factor de riesgo. Estas pueden ser derivadas de malas adaptaciones climáticas, de sobreentrenamiento o de condiciones crónicas degenerativas. Además de analizar, tiene la capacidad de trabajar con el campo científico y este se enfoca a trabajar en poblaciones pues aparentemente saludables y también con el campo clínico. Y pues bueno, se aplica en la prevención y el tratamiento de condiciones patológicas que son enfermedades y traumatismos. Y bueno, hablando de las malas adaptaciones climáticas, pues puede ser el aire, puede ser la humedad, el, como el calor extremo, o bueno, que esté una tormenta eléctrica o de lluvia. Hablando del entrenamiento, del sobreentrenamiento, pues puede ser pues una periodización excesiva o más bien un volumen excesivo dentro de la periodización del ejercicio o del deporte, pues mermando el rendimiento deportivo del atleta y bueno, hasta puede ser que puede ocasionar una lesión por estrés. Y pues hablando de las condiciones crónicas degenerativas, que son pues las enfermedades crónicas que se componen por la diabetes, la hipertensión, entre otras, así como las degenerativas que pueden ser como el cáncer o algún síndrome que pueda estar naciendo en el atleta. Y pues además de los traumatismos, que bueno, pues son las rupturas de estructuras óseas o ligamentos, así como también musculares. Y hablando un poco del desarrollo histórico, pues la profiláctica y la rehabilitación deportiva pues han tenido un desarrollo desde los años 131 después de Cristo hasta la actualidad. Y pues esta ha sido desarrollada por varios científicos y pues ha tenido una evolución continua con el paso de los años, eh, haciendo que en la actualidad pues existan distintos agentes
y técnicas terapeutas que pues contribuyan a una rehabilitación pues mucho más rápida de los atletas y personas físicamente activas. Y pues bueno, la medicina deportiva es una especialidad dentro del rubro de la medicina y que tiene como objetivo el cuidado de los deportistas, tanto enfermos como lesionados. Y pues uno de los factores más importantes de la medicina deportiva, pues es el mantenimiento del rendimiento o la evolución del rendimiento durante la recuperación o alguna enfermedad crónica o degenerativa. Y pues bueno, hablando un poco de los científicos que han aportado a la ciencia deportiva, pues inicia en la época de Sócrates en los años 131 a 201 después de Cristo, eh, con Heródico de Selimbria y Claudio Galeno, que fueron los primeros hombres que establecieron pues principios de la asistencia de la alimentación, tanto del entrenamiento y la medicina deportiva. Estos principios pues fueron tan buenos que pues duraron vigentes durante 1500 años en el medio. eh, y pues bueno, siendo Galeno que tuvo un nombramiento especial como médico de los gladiadores del circo de Pérgamo en Asia Menor en los años 158 a 161 después de Cristo, que fue durante su etapa de desarrollo de pues de todos sus principios. En 1900 en 1670 a 1706, a partir del siglo XVII, se contribuye a una organización social, pues la cual lanza una propuesta de una fundación llamada Hotel Royal des Invalides en París, la cual al día de hoy se conoce como Instituto Nacional de los Inválidos y que en su época pues brindaba los cuidados a los soldados lisiados y pues bueno, esta creación fue una idea de Luis XIV. Y bueno, la creación pues inició con un decreto en 1670, la cual pues se concluyó tras concretar su inauguración del hospital en 1706. Y pues bueno, en 1780, en el siglo XVIII, Joseph Clement Tissot, que es doctor de la medicina y cirujano mayor, publica el documento Gimnasia Medicinal y Quirúrgica, que es un ensayo sobre la utilidad del movimiento de los diferentes ejercicios del cuerpo y del reposo en la cura de las enfermedades. Y en 1879, Bourneville, médico del Hospital de Bicêtre en París, que fue uno de los precursores de la medicina de rehabilitación, pues organizó un equipo médico y educativo que pues ayudaba a valorizar el potencial y las deficiencias intelectuales y motoras de los niños poliminusválidos. Y bueno, entre el año 1920 y 1933 se formó un movimiento asociado ante el anterior, no, anterior a la evolución del campo de la salud y la comunión entre la instancia médica y social, que al día de hoy pues sigue siendo imperfecta, que está conformada por varias asociaciones y federaciones, entre ellas la Fundación de los Trabajadores eh, Mutilados en 1920, la Liga de la Adaptación de los Trabajadores Minusválidos con Susan Fouché, perdón, en 1929 y la Asociación de los Paralíticos en Francia en 1936 con André Trainor. Además de otros que no se mencionan, pero pues también fueron parte de este movimiento. Y pues bueno, concretando el desarrollo histórico global, en 1914 a 1919 por Gabriel Bidow, utilizado el término ortopedia instrumental para definir a su campo de acción en la readaptación médica, el cual pues actualiza en 1919 como recuperación funcional, el cual pues defiende de que solo es válido por medio de aparatos, el cual se puede controlar a la perfección y es utilizado para el tratamiento de pacientes paralíticos. Y bueno, hablando un poco del desarrollo histórico en México, pues México también ha tenido pues un importante desarrollo dentro de la fisioterapia y la rehabilitación física y deportiva, siendo la mayoría de los autores mexicanos que aún se encuentran en desarrollo pues de sus aportes.
Y bueno, comienza en 1943 cuando el Hospital Infantil Federico Gómez abre sus puertas durante la epidemia de poliomielitis, pues debido a que hubo pues muchas afectaciones, algunas como discapacidades provocadas como secuelas de la enfermedad, eh, siendo, eh, siendo la población infantil pues la primera afectada, como más vulnerable de esta epidemia. Y pues este hospital o esta institución pues fue la primera que ofreció atención a los niños y además que fue la primera escuela en formar personal capacitado en materia de enfermería y entrenamiento físico. Eh, y bueno, la capacitación pues tenía una duración de varios meses. En 1966, estas se convirtieron en carreras técnicas que duraban 2 años y medio de formación y pues requería estudios mínimos de secundaria o enfermería. Siendo en 1976 cuando aumenta la duración de los cursos de 2 a 3 años, con estudios previos de preparatoria o equivalente. Y bueno, en 1953 pues se crea la Dirección General de Rehabilitación, pues formalizando la rehabilitación en México. Eh, y en 1954 el Hospital ABC abre la Escuela de Medicina y Rehabilitación Adel An Iglesias en México. Y bueno, en 2000 por fin la UAMEX y Fundación Teletón pues lanzan por primera vez la oferta educativa de licenciatura en terapia física a nivel profesional universitario. Y bueno, posteriormente en 2001 la UAP agrega a su oferta educativa la licenciatura en fisioterapia, siendo en 2003 que México vuelve a reintegrarse a la World Confederation for Physical Therapists. Hablando un poco del rol profiláctico de las actividades físico-deportivas del carácter aeróbico, pues se conoce que el profesional de la salud pues debe de estar consciente de su alcance, eh, para evitar pues alguna negligencia por una mala aplicación, o alguna práctica que ponga en riesgo como el rendimiento, o la salud del atleta, o bien complicar su recuperación. El proceso de rehabilitación del atleta pues inicia desde el primer auxilio que recibe y por eso es importante que durante la práctica deportiva pues se cuente con personal capacitado en primeros auxilios para pues, pues prevenir, que haya una afectación como pues más fuerte pues debido a la falta de un primer auxilio pues dentro de la práctica. Y bueno, pues entre las causas de las lesiones deportivas, pues suelen ser las ortopédicas y la principal causa que afecta la que afecta a las extremidades. Y pues bueno, el mejor tratamiento inicial es el método RICE, que por sus siglas en inglés se componen del reposo, la aplicación de hielo, la compresión y la elevación, de las extremidades. Y bueno, el terapeuta forma parte de un proceso de rehabilitación desde su primera vez que el atleta acude, con el profesional de la salud. Y por eso es muy importante tener una buena conexión del atleta y el terapeuta, pues teniendo un diagnóstico claro y bueno, estando en constante comunicación durante el tratamiento hasta su alta. Y bueno, el tratamiento del paciente pues cambia a medida que va evolucionando. Pues esta se realiza una valoración periódica que está compuesta por pruebas físicas, que miden pues en escalas de evolución del dolor, de la fuerza, el rango de movimiento, de la resistencia, la agilidad y el control de la ejecución. Y pues bueno, durante el tratamiento pues se debe de trabajar, en el mantenimiento de las capacidades cardiovasculares, y que este es uno de los factores pues más importantes que debe de mantener un atleta, hasta que se vuelva a reincorporar a su programa de competición convencional. Y pues bueno, dentro de los objetivos del profesional de la medicina deportiva pues se rigen en varios factores, que estos se componen pues del mantenimiento y la mejora de las capacidades físicas durante su tratamiento, la valoración de las aptitudes físicas y la programación deportiva a nivel recreativo y alto rendimiento, dependiendo del tipo de atleta, la prevención
de las enfermedades y lesiones derivadas de la actividad física y el deporte, un diagnóstico claro y conciso y el tratamiento de las enfermedades o lesión, así como el seguimiento de la rehabilitación de enfermedades crónicas y degenerativas, o así como también de una lesión. Y bueno, el profesional de la medicina deportiva pues debe de tener la capacidad de analizar si la lesión fue derivada de la práctica deportiva, o de algún otro factor externo, dentro de la misma, así como también de una mala periodización del entrenamiento o una mala técnica o el método de aplicación de la actividad. Y pues bueno, hablando un poco de los medios profilácticos en el deporte, pues se define, según Martínez Morillo en 1998, como, como la perspectiva etimológica. Dice que la medicina incluye el uso de todos los agentes disponibles en la aplicación correspondiente de la medicina, incluyendo el estudio de los agentes como elementos patógenos. Y bueno, la medicina de rehabilitación, pues se puede interpretar como la interacción de la medicina clínica y la recuperación funcional a través de agentes físicos. En la medicina deportiva se utilizan técnicas meramente físicas y el manejo de agentes de valoración para la valoración, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades, o deficiencias eh, físicas. Dentro de los agentes físicos utilizados, pues dentro de la terapia se ubican los elementos como el agua, el frío, la electricidad, la luz, y dentro de los agentes mecánicos, pues se conoce como la mecanografía. La mala aplicación de estos agentes, pues puede provocar en su mayoría quemaduras, y pues esto, por lo tanto, se debe de considerar como elementos con capacidad dañina para el organismo. Por eso se deben conocer los límites de aplicación, así como los padecimientos de los pacientes, ya que pues existen agentes que si se aplican en condiciones negativas a los elementos, pues pueden traer afectaciones mayores, o bien que se pueden aplicar pero requieren de una especial y adecuada aplicación. Dentro de los agentes mencionados anteriormente, pues ayudan a la rehabilitación de los pacientes por medio de calor, agua, presión, sonido, radiación electromagnética y corrientes eléctricas. Según Guerra 2018, la clasificación de los agentes físicos, se encuentran los agentes ionizantes y los no ionizantes. Dentro de o más bien los agentes ionizantes están conformados por corpusculares, que son los protones, los electrones y las partículas alfa. Y también por los no corpusculares, que son los rayos X y las radiaciones gamma. Y su conexión provoca la ionización de los átomos que la conforman. Los agentes ionizantes pues se utilizan en la medicina física, y estos se componen por agentes físicos, naturales y artificiales, que a diferencia de los ionizantes, estos al correlacionarse con el material biológico, no producen una ionización atómica, debido a que las emisiones que genera la energía al medio pues es suficiente. Y bueno, dentro de los agentes naturales, pues está la helioterapia, la balneoterapia y la talasoterapia, así como los agentes artificiales que están conformados por la termoterapia, la electroterapia, la hidroterapia y la luminoterapia. Además de que los agentes térmicos superficiales son las compretas calientes, los rayos infrarrojos y la parafina. Y bueno, por último, los agentes térmicos profundos, que son los ultrasonidos y las diatermias. Y bueno, según Cameron 2018, la clasificación de los agentes físicos, pues dentro de ellos se encuentran agentes térmicos, mecánicos y electromagnéticos. Eh, bueno, los agentes térmicos pues transmiten energía al paciente, provocando el aumento o la disminución térmica del tejido, perdón. Y pues bueno, estas agentes están conformados por bolsas de calor, diatermia, bolsas de hielo, piscina en chorros o ultrasonido. Y bueno, estos agentes son llamados científicamente como crioterapia, que son agentes de aplicación de frío,
y termoterapia para agentes de aplicación de calor. La aplicación de estos agentes térmicos se utilizan dependiendo de la parte del cuerpo y pues dependiendo del tejido al que se quiera trabajar, ya sea de manera profunda o superficial. Y bueno, dentro de los agentes mecánicos, pues consiste la tracción o la compresión entre o sobre las estructuras, dependiendo de la presión que se aplique. Algunos de los componentes mecánicos, pues son el agua, el sonido, la tracción y la presión. La tracción disminuye la presión entre las estructuras, mientras que la compresión aumenta la presión entre y sobre las estructuras utilizando vendajes o medias de compresión. Y bueno, el agua proporciona resistencia, presión hidrostática y flotabilidad, perdón, utilizando piscina chorros y el sonido, pues utilizando ultrasonido. Y bueno, dentro de los agentes electromagnéticos, pues se aplica en materia de energía en forma de radiación electromagnética utilizando rayos UV o láser y de corriente eléctrica utilizando TENS. Y bueno, el uso y la aplicación de estos agentes físicos pues dependerán del tipo de molestia que presente el paciente. Y bueno, dentro de las lesiones como más comunes que se trabajan en los agentes físicos está la inflamación, el dolor, el acortamiento muscular o el tono muscular. Y bueno, hablando de la termoterapia, pues se conoce como la aplicación de todos los agentes físicos que son capaces de transmitir para aumentar la temperatura de los tejidos. Eh, en la termoterapia se utilizan agentes que buscan pues un calentamiento intenso de los tejidos superficiales y moderado para los tejidos profundos del cuerpo. Bueno, la termoterapia pues se compone por medio de cuatro mecanismos primordiales, que son la conducción, la convección, la radiación y la conversión. Bueno, la conducción es un intercambio de energía interna entre objetos de diferentes temperaturas y bueno, esto va a depender de la magnitud del delta de la temperatura. Y bueno, la convección es la transferencia de calor mediante líquido o gas que transmiten corrientes conductivas que regeneran continuamente la capa del contacto modificado, modificando la temperatura constantemente. Y bueno, la radiación pues es el transporte de calor mediante emisiones electromagnéticas que pueden ser a través de un medio o pueden ser al vacío. Y de conversión, que son las bandas de frecuencia electromagnética que penetran en los tejidos, causando una absorción de energía que las convierten en calor. Y bueno, según Guerra, 2018, los efectos fisiológicos es el calentamiento superficial que genera una diferencia de temperatura entre la zona lesionada y el tejido superficial, y este produce un efecto producido, conocido más bien como analgesia. Y este tratamiento pues es indicado para lesiones agudas, permitiendo la reducción del dolor y la inflamación por medio de sus efectos analgésicos. Las temperaturas mayores a la de los tejidos pues producen una vasodilatación que provocan que los capilares y el reposo se abran y aumentando la circulación. Y la piel irritada por fibras vasoconstrictoras liberan noradrenalina en sus terminaciones nerviosas. Y bueno, en una temperatura normal, pues los nervios simpáticos vasoconstrictores, pues mantienen la anastomosis vasculares cerradas, pero cuando estas aumentan, la temperatura de los tejidos, pues se reduce el número de impulsos simpáticos, provocando una dilatación de la anastomosis que permiten la fluidez de la sangre en cantidades importantes hacia los plexos venosos. Y bueno, hablando en materia de hidroterapia, pues esta se deriva del origen de griego como aidro que pertenece al agua y terapia que pertenece a la curación. Y bueno, estas corresponden a la aplicación de agua en principios mecánicos y térmicos como un agente terapéutico. Eh, y bueno, entre los tipos de hidroterapia que existen, pues se encuentra la terapia acuática, la fisioterapia acuática y el trabajo corporal acuático.
Y bueno, esta inmersión en el cuerpo del agua, más bien esta inmersión de un cuerpo en el agua, pues produce factores físicos que se denominan hidrostático, hidrodinámico e hidrocinético. Y bueno, el factor hidrostático, pues es el principio de flotación determinado por Arquímedes y el factor de compresión determinado por Pascal. Y bueno, pues este es el factor que hace flotar en el momento de la inmersión del agua. Por tanto, los cuerpos pesan menos y por ende, pues tienen mucho más agilidad para realizar movimientos pasivos asistivos, ayudando a la mejora de la movilización. Hablando del factor hidrodinámico, se dice que todo el cuerpo que se sumerge dentro del agua y se intenta mover sufrirá una resistencia al movimiento 90 veces mayor que la opuesta por el aire al mismo tiempo, al mismo movimiento ejecutado. Es decir, que cuando un movimiento se sumerge e intenta moverse, experimenta una deficiencia de presiones provocando turbulencias. Y esto dificulta el movimiento del agua y pues esto ayuda a mejorar la resistencia por medio del fortalecimiento de músculos débiles. Y por último, pues es el factor hidrocinético, que es la utilización del agua mediante la presión determinada, no es mediante una presión determinada, como los chorros y las duchas, y esto dependerá de la presión del agua, el ángulo y la resistencia a la presión generada en el cuerpo. Y bueno, hablemos de la crioterapia, y esta es una aplicación local o sistemática de frío, sistémica de frío, con fines terapéuticos. Y bueno, en la fisioterapia pues se utiliza mucho la prevención y el tratamiento de lesiones deportivas durante su fase aguda. Fuera del ámbito de la rehabilitación, esta modalidad se utiliza para la destrucción de tumores malignos y no malignos. Estas se utilizan con temperaturas muy bajas, aplicando directamente en el tejido a tratar. Y hablando en materia de rehabilitación, se utiliza con un enfriamiento pues mucho más pasivo para el control de la inflamación, el dolor y la mejora del movimiento. La crioterapia ejerce sus efectos terapéuticos al actuar sobre procesos hemodinámicos, neuromusculares y metabólicos. Hablando de efectos hemodinámicos, pues es la aplicación de frío sobre la piel y esto produce una constricción inmediata de los vasos cutáneos y esto permite la reducción del flujo de sangre. Esto funcionará siempre y cuando pues el tiempo de aplicación esté oscilando entre los 15 y los 20 minutos. Efectos neuromusculares. Y bueno, el frío en conjunto de efectos sobre la función neuromuscular, tales son la disminución de la velocidad de conducción nerviosa y el aumento del umbral del dolor, la modificación de la producción de fuerza muscular y el favorecimiento de la contracción muscular. Cuando la temperatura del nervio baja, esto aumenta la conducción nerviosa, disminuyendo el grado y la duración de la temperatura, del cambio de temperatura. Y bueno, hablando por último de los efectos metabólicos, el frío ayuda a la disminución del ritmo de las reacciones metabólicas, que esto incluye las involucradas en la inflamación y la cicatrización. Por esa razón, la crioterapia pues se emplea o se puede emplear para el control de la inflamación aguda. Pero no es recomendable cuando el proceso de cicatrización está retrasado debido a que provoca alteraciones en la recuperación. Es recomendable para prevención y reducción de la inflamación y la destrucción del colágeno, enfermedades articulares inflamatorias, que por ejemplo son la artrosis y la artritis reumatoide. Hablando de la electroterapia, de acuerdo con Martín, se define la electroterapia como la aplicación de energía electromagnética al organismo, buscando producción de reacciones fisiológicas y biológicas que ayudan a contribuir a la mejora de los distintos tejidos. Por otra parte, Manuel Albornoz Cabello en 2016 lo define como la electricidad de una energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un conductor, como puede ser un cable de metal. Y pues bueno, el flujo de corriente puede ser continuo o alterno, siendo el continuo el flujo de la carga eléctrica mediante un conductor entre dos referencias de distinta capacidad, continuo entre el tiempo de aplicación.
y la alterna es una corriente eléctrica cuyo sentido y magnitud pues pueden variar cíclicamente, que en otras palabras pues existe un movimiento de electrones respecto a un punto, se sigue en un movimiento estipulado y luego regresa en sentido contrario produciendo un movimiento de vaivén. Y bueno, por último hablamos de la kinesioterapia, que es el sinónimo de la mecanoterapia y la cinesioterapia. Y según Guerra 2018, dice que la mecanoterapia es un área terapéutica destinada a la aplicación del movimiento, mejor conocido como ejercicio. Y esto ayuda a restaurar la función normal. La mecanoterapia pues está conformada de algunos agentes como pueden ser los colchones, los rollos, cubos, cuñas, espejos, entre otros. Y bueno, por otra parte, la cinesioterapia, que proviene también del lenguaje griego, donde kinesis significa movimiento y terapia, la curación. Por lo tanto, pues se puede definir cinesioterapia como el conjunto de métodos terapéuticos que utiliza el movimiento para el tratamiento y prevención de enfermedades, especialmente si se trata de, de aparato locomotor. Y bueno, el ejercicio produce efectos locales en los músculos o articulaciones o efectos de repercusión general, dependiendo del sentido en el que se aplique. Dentro de los efectos locales está la mejora de la articulación, debido a que el movimiento muscular y articular produce una acción, efecto bomba mecánica que aporta al entorno venoso y linfático, que contribuye a la producción del volumen muscular por hipertrofia. Y dentro de los efectos generales al ejercicio, se produce un aumento cardíaco que contribuye a la mejora de la vascularización y la hipertrofia. Y bueno, estas son las referencias de donde se tomó el contenido de esta, de esta actividad, eh, siendo todos estos pues fuentes confiables que pues ayudan bueno, a tener una, bueno, para cerciorarnos de que pues esta información pues está científicamente probada y que no va a traer pues daños colaterales en su aplicación. Y bueno, pues no me queda más que agradecer por el tiempo dedicado a ver este video y espero y pues les sirva esta información para su vida.